Esta presentación habla sobre la configuración del sistema operativo de red de Cisco. Entre los puntos que vamos a estar viendo en el capítulo, lo primero es explicar el propósito del sistema operativo, cómo se accede al sistema operativo para el propósito de configuración, que es lo que indica por acá, explicar cómo se navega en el sistema operativo para configurar los dispositivos de red. Luego, describir la estructura de comandos del sistema operativo. En el segundo punto, que es la configuración básica del dispositivo, configurar el nombre del dispositivo y usando la interfaz de línea de comando o CLI, usar los comandos del sistema operativo para limitar el acceso a la configuración del dispositivo. Y luego, para finalizar, un punto más importante, que es cómo salvar la configuración en ejecución dentro del dispositivo que estemos utilizando. También se habla en este capítulo un poco del esquema de direccionamiento, explicar cómo los dispositivos se interconectan a través de los medios, configurar un host con una dirección IP y luego verificar la conexión entre dos dispositivos finales, que es el último punto de esta sección de objetivos. Iniciemos con algunos puntos importantes del sistema operativo. El sistema operativo o los sistemas operativos son en realidad el alma de las computadoras, son las que permiten que se realicen todas las funciones que un dispositivo puede desarrollar. Dentro de una computadora, el PC o el sistema operativo del PC permite la interacción del usuario con el computador, como se puede ver por acá. Ya eso lo conocemos. Incluso la mayoría de los dispositivos que nosotros podemos tener a mano tienen un sistema operativo, ya sea un teléfono, ya sea un router de esos que tenemos en casa, los computadores. Prácticamente ya la mayoría de los dispositivos vienen con un sistema operativo. Incluso lo que son las neveras modernas vienen con sistemas operativos ya incluidos. ¿Okay? Eso permite que el dispositivo pueda interactuar con el exterior. Y en el exterior se encuentra es el usuario. Esta interacción puede desarrollarse a través de mouse, de teclado o incluso el monitor. Si no existe teclado y mouse, ya actualmente se cuenta con monitores que son táctiles y los cuales permiten recoger la información desde el exterior. Los equipos Cisco, como los routers y los switches, también tienen sistema operativo. Este sistema operativo, por supuesto, es propietario de Cisco y permite que el usuario interactúe con el dispositivo, ya sea para la configuración básica de él e incluso para operaciones más complejas como la configuración de las interfaces, aplicación de ciertos parámetros especiales e incluso para que gestione ciertas cosas y monitoreo. Las técnicas para establecer la comunicación con el dispositivo que tiene sistema operativo iOS de Cisco es a través de teclado, al correr el CLI o la interfaz de línea de comando a través de ciertos programas, el uso del teclado para entrar el texto a través de una línea de comandos o consola, y por supuesto ver la respuesta de salida en un monitor.
Esta técnica es a través, por supuesto, de aplicaciones especiales. Una de ellas, y que vamos a estar viendo más adelante, se llama PuTTY. Pero así como PuTTY, hay muchas otras aplicaciones que me permiten hacer un control remoto del dispositivo. Esto, por supuesto, lo veremos más adelante, cómo establecer ese tipo de conexión, y que hay dos métodos. Uno que es a través de un puerto llamado consola, y el otro, que es los más utilizados, a través de estas aplicaciones haciendo Telnet o SSH. Todos los dispositivos de networking vienen con un sistema operativo por defecto. Este sistema operativo, como pueden ver por acá, se puede actualizar y obtener nuevas versiones. Eso depende también de las características de configuración del dispositivo que estamos utilizando. En la lámina que corresponde al acceso al sistema operativo, vemos una pantalla inicial. Esta pantalla inicial pertenece a una aplicación que se llama PuTTY. Es una aplicación muy conocida por los administradores de red, ya que me permite conectarme ya sea vía SSH, que es la que vemos por acá, a través de Telnet, que son las que vamos a utilizar, y la otra forma para conectarnos a los dispositivos Cisco es a través del puerto serial del computador. Este puerto serial me permite conectarme al puerto de consola que viene en los dispositivos Cisco. Es decir, si yo tengo un PC, este PC se podría conectar a través de un puerto. El puerto nosotros lo llamamos puerto de consola. Viene desde el puerto serial del computador hasta el puerto llamado consola en el dispositivo Cisco, que en este pequeño ejemplo es un router. El primer método de consola, que me permite utilizar el puerto serial del computador. Luego el siguiente método es auxiliar, que es un tipo de puerto que viene en algunos dispositivos antiguos. Él utilizaba un módem especial, el cual debía estar uno en la sala de datos y otro desde el dispositivo remoto para poder hacer la conexión. Actualmente ya está en desuso, y el otro método utilizado es a través de Telnet o SSH en su defecto, que son los que vemos en la pantalla de PuTTY. Aquí tenemos Telnet y por este lado tenemos SSH, sin olvidar la primera opción, que es a través de serial. Les puedo decir que cuando vamos a utilizar el puerto de consola, siempre en principio, para hacer las configuraciones iniciales, se debe utilizar la consola. En principio siempre se utiliza la consola. Luego se aplican las configuraciones necesarias, donde se aplica la dirección IP. Es necesario una dirección IP para poder luego hacer la configuración a través del acceso virtual. Como dice en la parte inferior, los programas de emulación terminal, entre ellos tenemos a PuTTY, que es el que vamos a estar usando mucho en el laboratorio. Existe otro que se llama Teraterm, y por acá ven otro que se llama Secure CRT. Estas son algunas aplicaciones, ¿okay? Pero existen muchas más. Incluso en el laboratorio nos vamos a conseguir con una que se llama Hyperterminal, que venía en las versiones antiguas de Windows y actualmente ya no está disponible. Es por ello que se está utilizando PuTTY en reemplazo de esta aplicación navegando por el sistema operativo. Para hacer las configuraciones existen varias modalidades, las cuales debemos aprender a utilizar. Es precisamente esas modalidades lo que me permite hacer la navegación a través de las diferentes entidades de configuración. Las configuraciones deben hacerse a través
de la consola. Debemos realizar una conexión de consola. Ya sabemos que para establecer estas sesiones se debe hacer ya sea vía consola, puede ser por Telnet, puede ser a través de SSH. Había anteriormente un puerto que se llamaba auxiliar, que también en algún momento se utilizó. Actualmente está en desuso. Los modos de configuración primarios lo podemos ver por acá. El primero se denomina exec de usuario. Luego tenemos el exec privilegiado, que es el que nos permite más opciones. Cuando estamos en exec de usuario, la cantidad de comandos es bastante limitada. Al pasar al modo de exec privilegiado, aumenta esa cantidad de comandos que podemos aplicar. Luego de pasar a través de los dos modos principales, podemos llegar a un modo de configuración, el cual se llama configuración global. El comando para llegar a este punto es configure terminal, que es el que vemos por acá, configure terminal. Este comando nos permite llegar entonces o entrar a lo que es la configuración, el modo de configuración global de dispositivos, donde podemos hacer los cambios que van a permanecer. Desde acá podemos incluso hacer subconfiguraciones y establecer varios privilegios especiales. Para entrar a la configuración global se considera un subnivel o un submodo de configuración, el cual se debe acceder solo a través del exec privilegiado. Es decir, no podemos saltar desde el exec de usuario al modo de configuración global. Debemos pasar antes a través del exec privilegiado. Otros subniveles a los cuales nosotros podemos acceder. Entre ellos tenemos la configuración de la línea y la configuración de las interfaces, que pueden verse a través de estos prompts que estoy apuntando ahora. Cuando entramos a la configuración de la línea, el prompt en el dispositivo cambia y se coloca de esta forma. Si es un switch y no está configurado por defecto, debe aparecer switch, abre paréntesis, config line, cierra paréntesis y al final numeral. Si entramos en la configuración de alguna de las interfaces, entonces el prompt cambia y se coloca de esta forma. Fíjense que aparece dentro de paréntesis config -if, indicando que es una interfaz. El numeral identifica a la acción como superusuario. ¿Okay? Cuando estamos en el modo de exec privilegiado, también aparece un numeral. Eso está indicando que, por supuesto, tenemos mayor prioridad que cuando estamos con el nivel de usuario. En el nivel de usuario, el prompt o la señal del prompt nos muestra un mayor que. Otra cosa a tomar en cuenta es que para navegar entre los modos y pasar del exec de usuario al exec privilegiado, se debe utilizar la palabra enable. Es decir, que si nosotros estamos entrando en el dispositivo, lo primero que vamos a ver es la señal de mayor que. Eso nos indica que estamos en el modo de exec de usuario. Luego, si nosotros aplicamos la palabra enable, pasamos al exec privilegiado. Al pasar al exec privilegiado, inmediatamente aparece un numeral. Ese numeral nos indica que estamos como un usuario con mayor privilegio. Luego, para pasar a la configuración global, se utiliza el comando configure terminal, que es el que tenemos por acá. El configure terminal es el comando utilizado precisamente, vamos a marcarlo acá, configure terminal, es el comando utilizado para entrar a la configuración global. Cuando sucede esto, entonces el prompt nos señala
config numeral. Al tener esta forma de prompt ya sabemos que estamos dentro de la configuración global. Si entramos en alguna de las interfaces, entonces el prompt va a cambiar según lo que ya les había comentado. Se va a mostrar entonces, si estamos en la configuración de la línea, aparece de esta forma, y si estamos en la configuración de las interfaces, entonces el prompt se muestra de esta forma, config-if. Lo primero que tenemos que hacer entonces, como desde el principio les estoy indicando, es ver cómo nos vamos a conectar a este dispositivo. Si vamos a hacerlo por la consola, detrás del router, este es el router en este caso, lo que vamos a ver, hay un puerto que es el que se identifica en esta imagen. Pueden verlo en el currículum con una vista más grande. Nos muestra un puerto llamado consola, y desde ahí es desde donde nos vamos a conectar inicialmente. Es decir, tenemos que colocar nuestra PC y pasar un cable, que es el denominado cable de consola. Vamos a pintar por aquí una computadora para que estén claros con ello. Yo lo conecto al computador a través del puerto serial del dispositivo o de mi dispositivo, para luego conectarlo a través de un cable de consola al puerto de consola del dispositivo que voy a configurar inicialmente. Al tener una dirección IP establecida en alguna de las interfaces, entonces podría conectarme vía Telnet o SSH, que son las otras formas de configuración. Configuración básica del dispositivo. Configuración básica del dispositivo. Lo primero que debemos establecer es un nombre para el dispositivo. Es muy importante. Esto permite que el dispositivo se identifique dentro de la red e incluso fuera de esta. Es por ello que lo primero que debemos hacer es establecer este nombre. Los comandos necesarios para ello son, en principio, primero debemos llegar a exec privilegiado. Fíjense que como se muestra en la imagen, aparece un numeral. Luego, configure terminal. Dentro de la configuración de la terminal o la configuración global, podemos notar que el prompt ha cambiado y ahora aparece config numeral. El comando para establecer el nombre del dispositivo es hostname, y luego el nombre del dispositivo. Existe una convención que debe ser leída en el currículum, donde les establece la forma en que se aplica el nombre de... Notarán luego de aplicar ese comando que inmediatamente se establece la configuración y el nombre aparece como prompt. Es importante que el dispositivo tenga un nombre. Eso lo identifica dentro de la red y permite que este se diferencie de los demás equipos. Cuando vienen por defecto, por ejemplo los switches, todos vienen con el nombre switch, como se puede notar en esta lámina. Por defecto todos tienen este nombre. También el nombre me permite establecer la comunicación a través de SSH. El SSH utiliza el nombre para crear incluso la llave de conexión. Algunas cosas a tomar en cuenta a la hora de crear el nombre. Primero es iniciar con una letra, no debe contener espacios. Terminar con una letra o dígito. Pueden usarse letras, dígitos, es decir, caracteres especiales como números, y guiones para establecer el nombre. Y este nombre debe tener como máximo
64 caracteres de longitud. La siguiente lámina habla sobre la limitación de la configuración del dispositivo. Se puede asegurar tanto el exec privilegiado como el exec de usuario con un password. Estos pasos son importantes en lo que es la configuración básica del dispositivo. Incluso si no existe password en alguna de las líneas, es posible que el dispositivo no pueda acceder a través de Telnet o SSH. Al aplicar esa configuración, entonces también las líneas están aseguradas con un password, y esto normalmente se aplica en las líneas BTY. Existen dos líneas llamadas Line Console se le aplica 0 al final de la consola. ¿Por qué? Porque es una sola consola. Line Console 0 porque es una sola. Y está la otra que son las líneas BTY. Line BTY, que normalmente van de 0 a 15, porque es la cantidad de conexiones que se pueden establecer. En las configuraciones que vamos a ver en el laboratorio pueden ir de 0 a 4. 0 a 15 es la mayor, va de 0 incluyendo el 0 a 15 para 16 conexiones las cuales pueden ser establecidas. Para la configuración del password es necesario que sea un password fuerte. Debe usarse siempre un password fuerte para evitar que cualquier intruso pueda conocer esta palabra clave. Debe evitarse el reuso de las palabras clave. Son puntos importantes a tomar en cuenta al desarrollar un password. Normalmente, dentro de la configuración del dispositivo, las palabras clave están colocadas en texto plano. Es por ello que se debe utilizar una palabra o un comando adicional que me permita encriptarlo. Así que sí se puede encriptar todo el resto de claves que se aplican. Otro punto a tomar en cuenta es el mensaje de banner, que se aplica al inicio de las configuraciones. Es decir, antes de entrar a la configuración del set de usuario se puede colocar este banner, y este banner es una advertencia precisamente incluso para procesos legales. Esto le muestra a una persona que intente entrar un mensaje que lo asocie a algún proceso legal, salvando las configuraciones. Los dispositivos estudiados tienen tres tipos de memoria, igual que los tienen los computadores. Tienen la memoria ROM, tienen la memoria RAM y tienen una memoria de almacenamiento, la cual llamaremos NVRAM. La memoria ROM, como en el computador, tiene una serie de aplicaciones integradas en el dispositivo, las cuales no se pueden borrar. Esa es la que permite hacer el post del equipo al inicio y verificar si el funcionamiento es correcto. La RAM, al igual que en los computadores, es una memoria volátil. La NVRAM es donde se almacena el archivo de inicio, de configuración de inicio. Esta memoria permite guardar o almacenar la información de la configuración. Cuando el archivo de configuración, o llamado running config, se guarda a la NVRAM, si el equipo se apaga o se reinicia, se mantiene la misma configuración. En cambio, si cuando nosotros hacemos algún cambio en caliente en la configuración del dispositivo,
Esta, si se reinicia el dispositivo o se apaga, se pierde esa información, por lo cual se debe siempre resguardar esa información. Ese archivo se almacena en la NVRAM, como pueden ver acá, y contiene todos los comandos que se usaron en las configuraciones y que se deben mantener cuando se inicia el dispositivo. Cuando la información esté guardada en la NVRAM, no se pierde cuando el dispositivo se apaga. Es decir, que si nosotros hacemos alguna configuración en los dispositivos, algunas configuraciones especiales, y necesitamos que esa información no se pierda, se debe aplicar un comando, el cual es copy running config start to config. Se debe tomar en cuenta que al alterar la configuración en ejecución, el archivo almacenado en la RAM refleja la configuración actual, modificando los efectos de operación en el dispositivo Cisco. Es decir, que cuando nosotros estamos aplicando configuraciones en caliente en el dispositivo, este inmediatamente los toma al aplicar el comando. Esta configuración se puede perder si no es guardado a la NVRAM. Es decir, la RAM puede perder todo el contenido si el dispositivo es reiniciado. La mayoría de las configuraciones, que es el punto que estamos viendo al final, Capture Configuration o captura de la configuración en texto, un archivo de texto, es porque toda la configuración del dispositivo está en texto plano. Es decir, nosotros podemos configurar y salvar el archivo en un documento de texto, es decir, copiar y pegar, utilizando un editor de texto normal.